Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta funda para tu ordenador portátil o para tu tablet. Es un proyecto muy sencillo, perfecto para principiantes y para vender o regalar. Lo mejor de todo es que te voy a enseñar a hacer los patrones en función del tamaño de tu ordenador o de tu tablet para que quede la funda exacta, como ves. Ves que la forma de cerrarla es con un elástico para así proteger bien el dispositivo que va en el interior. Y que al abrirlo tenemos un bolsillo extra que siempre viene bien para guardar algún tipo de documentación. Si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la funda del ordenador portátil o de la tablet vamos a emplear los siguientes materiales. Una cinta elástica, foamizado o foam, que como veis es una goma espuma finita que le da cuerpo y va a proteger al dispositivo que guardemos en el interior. Y luego voy a emplear dos telas. En este caso, para la parte exterior voy a emplear esta tela que es tipo gobelino, como veis es gruesa y con bastante cuerpo, es una tela de tapicería. Y para el interior voy a utilizar esta otra tela de algodón con cuadrito tipo Vichy. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas del ordenador portátil para el que queremos hacer una funda. También podemos hacerlo exactamente igual si se trata, por ejemplo, de una tablet. Vamos a medir todo el contorno, en este caso son 50 centímetros, en este sentido. Y ahora en el otro sentido hacemos exactamente lo mismo. También vamos a medir así. En este caso la medida son 70 centímetros. De manera que inicialmente partiríamos de un rectángulo de 35 por 25, que ya incluiría el grosor del propio ordenador. A estas medidas vamos a añadirles 3 centímetros en el caso del ancho de holgura, más 2 del margen de costura, total 40 centímetros. En esta otra medida tenemos que hacer todo el largo de la pieza, es decir, tanto la parte de delante como la parte de atrás, como una solapa. La parte de delante tendrá 25, luego vamos a poner la parte de atrás otros 25. Y en la solapa vamos a poner un extra que aproximadamente debe ser 2/3 de esta medida. En este caso vamos a poner 16 centímetros. Sumamos, que serían 25 más 25 más 16, que esto nos da 66 centímetros. Añadiremos 2 centímetros de holgura y 2 centímetros de margen de costura, total 70 centímetros. Añadimos 1 centímetro menos de holgura porque en realidad solo necesitamos en uno de los lados, porque el otro es el de la abertura por donde vamos a introducir el portátil. Entonces, con un tamaño de 40 por 70 vamos a cortar una pieza de la tela exterior, vamos a cortar otra pieza de la tela de forro y cortaremos una pieza del estabilizador. El tamaño del bolsillo vamos a calcularlo también partiendo de estas medidas. Tendríamos que inicialmente le hemos dado un ancho de 40, fijaros que ya estamos tomando la holgura y los márgenes de costura, y el tamaño inicial es de 25. Pues vamos a dejar aquí 25, sin margen de costura, porque luego nos va a quedar un poquito más pequeño, quitaremos 1 centímetro arriba y uno abajo. Entonces, en este tamaño de 40 por 25 vamos a cortar una pieza de tela exterior y una pieza de la tela de forro. Comenzamos preparando el bolsillo. Para ello colocamos derecho con derecho la tela exterior y la tela de forro, en el tamaño, en este caso, de 25 por 40. Alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar en uno de los lados largos de 40 una costura con un margen de 1 centímetro. Una vez que hemos dado esta costura, damos otra exactamente igual en el otro lado de 40 centímetros, de manera que los dos lados más cortos son los que vamos a dejar sin coser. Y con las dos costuras dadas vamos a darle la vuelta y vamos a planchar acomodando muy bien los bordes de las costuras.
Mirad, ya he preparado la pieza del bolsillo, la he planchado y si os fijáis la he planchado de una manera un poco especial. ¿Qué he hecho? Ha sido en este lado, no he doblado la tela del gobelino, aprovechando su grosor he apoyado el borde de la tela de forro y en el lado interior queda justo al contrario. He doblado el gobelino y la tela de forro ha quedado estirada. De esta manera conseguimos este efecto que parece que hemos colocado aquí una cinta de bies, pero simplemente por cómo hemos planchado las telas. Aquí os lo puedo enseñar más fácil, que es que en vez de planchar justo así, las he dejado colocar a lo que pedían, que aquí es muy sencillo porque la tela es gruesa. Luego lo que he hecho ha sido dar un pespunte justo al borde para dejarlo fijo y que así no se mueva. A continuación formamos un gran sándwich compuesto por las piezas que tienen un tamaño de 40 por 70 y las colocamos de la siguiente manera. Primero el estabilizador, a continuación la tela principal, la tela exterior con el derecho hacia nosotros y después la tela de forro poniendo derecho con derecho y el revés hacia nosotros. Alineamos muy bien las piezas y en uno de los lados de 40 vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando demos esta costura cortaremos el exceso de estabilizador justo al borde de la costura. Una vez que hemos dado la costura y retirado el exceso de estabilizador, vamos a colocar las telas en su posición final y lo que vamos a hacer es acomodar muy bien aquí el borde de las telas, nos ayudaremos de unos clips o de unos alfileres y vamos a dar por aquí una costura para sujetar bien las telas en su posición. Mira, ya he dado este pespunte justo al borde para que quede bien firme y bien terminado el borde de la tela. Entonces ahora lo que hacemos es sujetar el forro justo en la zona contraria, el estabilizador y la tela delantera, alineando bien los bordes. De esta manera se nos va a colocar automáticamente toda la pieza. Y una vez que la tenemos así colocada, aquí tenemos la costura que hemos dado, tomamos el bolsillo que habíamos preparado. Si os acordáis, habíamos calculado que el contorno de mi ordenador era de 50 centímetros, por tanto la mitad son 25. Bueno, pues a 1 centímetro más, es decir, a 26, vamos a colocar el bolsillo. Medimos desde el borde 26, que sería aquí, y sería este un poquito más abajo. Como es una tela con dibujo, vamos a hacer que coincida para que quede con un buen acabado. Vamos a sujetar a los lados. Una vez que hemos sujetado el bolsillo a la tela principal y hemos puesto estos clips para que no se mueva, vamos a dar en esta zona de aquí un pespunte pegadito al borde para ya dejar fijado el bolsillo en su posición. Una vez que hemos dado este pespunte, también vamos a incorporar en este lado la cinta elástica que va a servir para cerrar el porta. Una vez que hemos dado este pespunte, vamos a poner también la cinta elástica que nos va a permitir cerrar la funda del ordenador. Como veis, es una cinta que tiene un ancho, en este caso, de 2 centímetros y he cortado un trozo que aproximadamente son los 40 centímetros que tiene de ancho el trabajo. Sin embargo, no la vamos a poner tal cual, queremos que quede un poquito tensa. No excesivamente tensa, porque si yo la pongo así, automáticamente la fuerza del elástico va a cerrar la funda y va a quedar arrugada y no es lo que yo pretendo, pero sí un poquito tensa para que no quede así floja y que sí cumpla su función, que es cerrar la funda. Entonces vamos a fijarla, en este caso a una distancia de 9 centímetros del borde superior, que sería aquí, y luego en este otro lado pues igual a la misma distancia, 9 centímetros, y le vamos a dar un poquito de tensión. Cada uno tendrá que poner la cantidad de cinta que sea necesaria en función del tipo de elástico. Ya sabéis que todos los elásticos no tienen luego la misma fuerza. Pues un poquito para que quede así, un poquito tensa nada más. Y lo que damos es un pespunte a 1 centímetro a derecha y a izquierda de la cinta elástica
para dejarla ya fija en su posición. Mirad, ya he cosido el elástico, veis que tira un poquito de la tela, pero luego cuando formemos completamente el estuche o funda va a quedar perfecto. ¿Veis? Un poquito, que tire solo un poquito. Ahora vamos a doblar las telas aprovechando esta costura que hemos dado, que nos sirve de referencia. Entonces doblamos poniendo derecho con derecho la tela exterior y el estabilizador a partir de esta costura. Y como veis, la tela de forro se nos coloca sola, poniendo derecho con derecho la tela de forro. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos justo a este extremo y vamos a hacer coincidir perfectamente los bordes de la tela. Vamos a sujetarlos con unas pinzas o clips, pero asegurándonos en todo momento que están bien alineados los bordes. Y ahora nos vamos a derecha y a izquierda, tomamos más clips y vamos a ir acomodando el resto de la pieza, haciendo coincidir los bordes. Una vez que hemos alineado los bordes, vamos a marcar en las esquinas para redondearlas un poquito y que quede el acabado de esa forma, redondeado, que creo que queda mejor que en pico. Yo lo he hecho utilizando esta regla que hay para redondear esquinas, usando el radio más pequeño, que es de 4 centímetros. Os dejo esta regla, una fotocopia, en mi web, por si no la tenéis, simplemente la descargáis y recortáis y ya tendréis la referencia de los 3 radios. Ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar un pespunte de la siguiente manera. Empezamos justo aquí, que es donde tenemos las telas dobladas, por la derecha y por la izquierda, y llegamos hasta una medida aproximadamente como de 1/3 aquí a la derecha y 1/3 aquí a la izquierda, dejando el centro sin coser para luego poder darle por ahí la vuelta al trabajo. Vamos a emplear un margen de costura de 1 centímetro. Una vez que hemos dado el pespunte y recortado, como veis, todo el exceso de estabilizador, nos vamos a este espacio que hemos dejado sin coser y vamos a darle la vuelta al trabajo. Vamos a acomodar muy bien los bordes. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar este espacio que habíamos dejado sin coser para poder darle la vuelta. Volteamos los bordes hacia el interior, primero de la tela exterior y luego del forro. Cuando lo tengamos así sujeto, lo que vamos a hacer es dar un pespunte a máquina por todo el contorno de la solapa, así va a quedar mucho más acomodado. Mirad, una vez que he dado el pespunte en todo el contorno, así nos queda terminada la funda. También he dado un pespunte justo por aquí, por donde acaba el bolsillo, para que así podamos cerrar con más comodidad, porque el estabilizador si no hace que sea un poco más difícil. Como veis, con el cálculo de medidas que os he dado, el ordenador entra y sale con mucha facilidad, tiene una cierta holgura, pero queda la funda perfectamente a su tamaño. La forma de cerrar con el elástico, la verdad que es muy cómoda y además garantiza la protección del ordenador y de la pantalla. Si ponemos algún tipo de cierre a presión, podríamos dañar el dispositivo. Otra forma también de cerrar, si no queréis utilizar el elástico, es poner una cinta de velcro aquí y aquí. Entonces cerraríamos de esta otra forma, muy similar y con el mismo resultado de protección. Habéis visto que es un trabajo súper sencillo, perfecto para hacer un regalo o para vender. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.